Hola Liz, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra 10ª sesión de estas clases de inglés que estamos tomando juntas. Esta semana, para la frase, tenemos la siguiente. Dice, always do your best. What you plant now, you will harvest tomorrow. Esta parte de always, como hemos visto, significa siempre. Y do your best es haz lo mejor siempre. Always do your best es siempre haz lo mejor. Y lo que dice what you plant now significa plant es el plantar. Entonces dice what you plant, lo que plantas now, ahora, lo que plantas ahora. Y dice, coma, you will harvest tomorrow. Harvest significa cosechar. Y si decimos you will harvest es lo cosecharás. Tomorrow, mañana. Always do your best. What you plant now, you will harvest tomorrow. Siempre haz lo mejor. Lo que plantas ahora, lo cosecharás mañana. El tema de esta sesión son los participios en inglés. Bueno, ¿cuántos tipos de participios hay en inglés y qué son? Los participios en inglés son diferentes a los participios en español. En español solo existe una forma del participio. Serían los verboides, que corresponden a los verbos que terminan en ando y ido. En ado, ido, ¿no? Y la diferencia es que en inglés hay diferentes formas de los participios. Tenemos tres: el participio presente, el pasado participio y el participio perfecto. El participio presente se conforma con el verbo más la terminación ing. Por ejemplo, tenemos jump, que es saltar, y sería jumping, saltando, ¿no? Entonces, aquí como vemos, al jump le estamos agregando terminación ing. Luego tenemos talk, el verbo hablar, y sería talking, que sería hablando. Tenemos walk, que es caminar, y el participio presente sería walking, caminando. Listen, verbo que significa escuchar, y es listening, escuchando. Drink, tomar, y nos quedaría drinking, tomando. Y después tenemos el participio perfecto, que se forma con el verbo having, que es de tener, ¿no? Pero en su forma con terminación ing, having, más el pasado participio. Aquí, por ejemplo, tenemos having jumped, habiendo saltado; having talked, habiendo hablado; having walked, habiendo caminado; having listened, habiendo escuchado; having drunk, habiendo tomado. Todos los primeros 4 verbos son verbos regulares, por lo tanto su pasado termina en ed, y el último es irregular, que es drunk. Vamos a tener una clase que vamos a dedicar justo a identificar las diferencias entre los verbos regulares y los irregulares. Pero bueno, todos vemos que tienen esta estructura, having y después el verbo en pasado. Y having lo traducimos como habiendo. Los siguientes son el pasado participio. Bueno, tenemos el pasado participio, formación, usos y ejemplos. El pasado, ahora vamos a enfocarnos más específicamente en el pasado participio. Y aquí vemos que la estructura es el verbo más la terminación ed, ¿no? Tenemos, ya habíamos visto, jumped, saltado; talked, hablado; walked, caminado; listened, escuchado; drunk, tomado.
y vemos aquí que cuáles son las 4 principales funciones, ¿no? La número 1 es la formación de tiempos compuestos, por ejemplo, el presente perfecto. Dice el ejemplo que tenemos, they have learned everything in your class. They have es ellos han, learned es aprendido, everything sabemos que significa todo y in your class en su clase. Ellos han aprendido todo en su clase. They have learned everything in your class. La segunda función es la formación de oraciones en voz pasiva. Aquí tenemos, he was picked by the coach to be the goalkeeper. He was picked. Pick es, el verbo pick es escoger. Entonces, picked es escogido. He was picked, él fue escogido by the coach. Coach es el entrenador, entonces por el entrenador. Y to be the goalkeeper, goalkeeper es portero, para ser el portero. La tercera función es que sirven como adjetivo. Un ejemplo de esto, I was interested in watching that movie. I was interested, yo estaba interesado. Watch, sabemos que es el verbo ver. Sería en ver, in watching. That movie es esa película. Yo estaba interesado en ver esa película. I was interested in watching that movie. La cuarta función es transformar oraciones en voz pasiva en participle clauses. Un ejemplo de esto. Una oración en voz pasiva tenemos primero, dice, the dog was called by her owner, so she quickly came over. The dog was called significa the dog es la perra o el perro. Was called es fue llamada by her owner. Aquí sabemos, esto es lo que vimos de los adjetivos. Si dice her owner, sabemos que es perra. Ahí lo definimos. Porque como sabemos los adjetivos, no tienen, pues, no son femeninos ni masculinos, son generales. Entonces, aquí tenemos the dog was called by her owner, la perra fue llamada por su dueño. So she quickly came over, entonces ella acudió rápido. Quickly es rápido, came over es acudir. So she quickly came over, entonces ella acudió rápido. Y esa fue la oración en voz pasiva. Ahora el participle clause es called by her owner. The dog came over to her, ¿no? Dice, called by her owner es siendo llamada por su dueña. The dog came over, la perra acudió a ella. Nos damos cuenta que, como dice ahí, se transformó la oración en voz pasiva a una participle clause, ¿no? Es una oración más corta y la podemos entender mejor, ¿no? Siendo llamada por su dueña, la perra acudió a ella, ¿no? Nos queda un poco más claro. Y aquí tenemos una nota. Es muy importante no confundir el pasado participio con los verbos en pasado en inglés. Esto a pesar de que haya algunos que se escriben igual. Por ejemplo, la forma en pasado del verbo comprar, buy, es bought, ¿no? Compré. Así diría compré, ¿no? Bought. Sin embargo, el pasado participio, comprado, ¿no? Que es diferente que compré, también se escribe bought. Pero entonces ahí recae en nosotros el identificar si lo estoy utilizando como compré o como comprado. Entonces es muy importante subrayar que los verbos conjugados en cualquier tiempo siempre describen acciones o estados y por el contrario la forma de past participle tiene las funciones en las oraciones expresadas, ¿no? Anteriormente. Entonces,
Las funciones que revisamos del past participle son distintas a las que utilizaría de un pasado simple, aunque puede que el verbo se escriba igual, o sea, bueno, sea el mismo, pero tenemos que entender por el contexto cómo está siendo utilizado, si como pasado o pasado participio, ¿no? Bueno, creo que esto sería todo para esta sesión. Sabes que si tenemos alguna duda o algún comentario, puedes contactarme a mi celular y también a mi correo. Muchas gracias, Liz. Que estés muy bien.